Les invito a abrir sus Biblias en el libro de Hechos de los Apóstoles. Carta de Hechos de los Apóstoles, capítulo número 27. Vamos a leer del verso número 13 en adelante hasta el verso número 20. Amén. Hechos capítulo 27, verso número 13 al verso número 20. ¿Lo tenemos? Amén. Y vamos a leer la palabra de nuestro Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón, y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. Y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave. Y teniendo temor de dar en la sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a alijar, y al tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave, y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Hasta ahí la palabra de nuestro Dios. Sí, inclinando por favor el rostro, vamos a orar, sí, y vamos a poner esta enseñanza en las manos del Espíritu Santo. Amantísimo Padre Celestial, en esta noche nuevamente tu pueblo se ha dado cita para poder encontrar aquí en tu casa de oración, por medio de la enseñanza de tu palabra en el libro de los Hechos, encontrar una respuesta a sus necesidades espirituales. Yo te suplico, mi Dios, que conforme a tu gracia, a tu misericordia, nos concedas en este tiempo, mi Dios, Padre amado, ese alimento que hemos venido a buscar. Sé propicio, Señor, mi Dios. Háblanos en esta hora. No permitas, oh Dios amado, que cada uno de tus hijos retorne a sus hogares con la necesidad con la que ha venido. Te pido, mi Dios, que en esta noche tu Santo Espíritu liberte, tu Santo Espíritu, mi Dios, Padre, llene cada corazón, cada vacío que pudiera tener, Señor amado. Al que ha venido enfermo, sánalo, mi Señor. Aquel que ha venido con cargas, tómalas tú, cada una de ellas, mi Dios, y concédele la libertad por medio, Señor, de tu poder. Mi Dios, te doy gracias, pues, porque en tu nombre, que es sobre todo nombre, ponemos, Señor amado, esta causa y la recibimos por la fe en tu amado Hijo Jesucristo. Gracias te doy, Padre, gracias Hijo y gracias Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Hechos de los Apóstoles, capítulo número 27, verso 13 al 20, hemos dado lectura. Simplemente para dar un pequeño repaso en la enseñanza anterior, recordemos, mis amados hermanos, que el viaje del apóstol Pablo salió de una ciudad llamada Cesarea. Este trayecto del cual se narra en Hechos 27 tiene que ver con una embarcación la cual
pese a la alerta que Dios le había hecho al apóstol Pablo, y a su vez a toda la tripulación, fue sin caso omiso para ellos. Igual salieron a alta mar. La Biblia menciona en este pasaje del capítulo 27 que fueron primeramente costeando la isla de Chipre, en una embarcación primeramente adremitena y luego una embarcación alejandrina. También se pudo observar en la enseñanza anterior las partes de un navío de aquella época para poder entender el lenguaje que se utiliza en estos versos del 13 en adelante. Se decía, entre otras cosas, que una nave estaba compuesta en sí misma por diferentes partes: proa o la parte delantera, popa o la parte trasera de la nave, babor como la parte izquierda, estribor la parte derecha, su mástil, o el palo mayor, las velas, el esquife, que no era otra cosa más que una embarcación pequeña de salvamento, el ancla y otro tipo de aparejos, que más adelante también la Biblia los cita. Todo esto, mis amados hermanos, se dio a cabo en este mar Mediterráneo. La Biblia menciona que saliendo de la isla justamente de Chipre, más adelante encontraron vientos contrarios, los cuales la Biblia menciona que ocasionaron una terrible tempestad. Un viento huracanado se llevó a cabo en la isla posteriormente de Creta, los cuales obligaron a la embarcación diríamos a costear una pequeña isla llamada Clauda. Luego de esto, mi amado hermano, esa tempestad cobró mayor fuerza, conocida como Euroclidón, de acuerdo al versículo número 14. Esta tempestad provocó que la nave posteriormente se viera casi al borde del naufragio. La Biblia menciona que los tripulantes primeramente tuvieron que alijar la nave. Eso no es otra cosa más que botar toda la mercadería que ella llevaba en su interior. Pero al parecer, la Escritura menciona que casi la nave queda, o pega en la sirte, es decir, en un banco de arena. Y esto obligó nuevamente a la tripulación inclusive a botar los aparejos de la nave, es decir, la parte estructural de la nave. Sin embargo, la nave se encontraba, como lo dice el verso número 20, se encontraba en medio de esa tempestad no pequeña, es decir, grande. Y la Biblia dice en el verso 20, parte final, y habíamos perdido esperanza de salvarnos. Mis amados hermanos, en el verso 21, Dios tiene una palabra de provisión en medio de la desesperanza de esta tripulación y de todos los que iban en la nave, que eran más de 250 personas. Verso 21, entremos en estudio en esta noche. Acompáñeme al verso 21, el cual nos dice: entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar. ¿De qué isla? De Creta, tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Ahora, me interesa mucho las palabras del apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque en ese diálogo hay una sincronía en qué es lo que se debe de hacer cuando tenemos un problema que resolver. Y ese orden que me da este pasaje, de alguna manera a mí me enseña cómo hacerle frente a las dificultades que pueda tener en mi hogar, o en mi propia vida. La Escritura menciona que lo primero que hizo Pablo fue recordarles la advertencia que él mismo les había dado por medio, ¿verdad?, del mensaje que el Señor le había revelado.
Y eso, mi querido hermano, a nosotros nos tiene que valer de mucho. ¿Por qué? Cuando uno confronta una situación, sobre todo en problemas del matrimonio, en problemas de hogar, de familia, lo primero que hay que hacer cuando se desarrolla una tempestad, un problema grande, primeramente es advertir, antes de dar la solución, advertir a los integrantes o a los involucrados qué es lo que dice la palabra de Dios. Cuando Pablo les dice a ellos en el verso 21, habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído. Él estaba haciendo referencia a qué testimonio, al testimonio de él o al testimonio que Dios le había dado por medio de él. Sí, al testimonio de la palabra que le había sido revelada. Todo problema en el hogar, toda situación que haya que confrontar, si se ha advertido de ello, cuando se busca una solución, primero hay que volver, como se suele decir, al principio. Hay que volver al fundamento, hay que volver al consejo de Dios. Si usted neciamente actuado, si usted en su necedad o en su locura o en su apuro tomó decisiones que crearon una tempestad, que crearon una turbulencia, por así decirlo, dentro de su matrimonio, y quiere ahora en su desesperación al ver que su fórmula no le dio resultado, usted tiene que saber que la palabra va a tener que volverlo a confrontar como al principio. La palabra o el consejo de Dios nuevamente va a tener que llegar a su vida. Estos hombres tomaron una decisión pese al consejo que se les había dado. Pablo, al ver que ellos no daban ni para atrás ni para adelante, Pablo nuevamente aparece en escena. Yo me imagino a ver al apóstol Pablo, él también ayudando a lijar la nave. Es decir, él también pasando los sacos de arroz, los sacos de trigo para tirarlos a la mar. Él también ayudando juntamente con los tripulantes de la nave, despedazando, deshuesando prácticamente la embarcación para que pudiera estar a flote. Y todo esto en el corazón de Pablo como una gran advertencia. Yo se los había dicho. ¿Cuántas veces, mi querido hermano, si yo siempre golpeo a los hombres en esto, es decir, que me incluyo ahí, cuántas veces nuestras esposas nos advierten de sucesos posibles que puedan, ¿verdad?, pasarnos en un futuro muy inmediato, sí, pero el hombre por querer concretar una locura, por querer concretar una idea que no tiene ni pie ni cabeza, sino porque él piensa que porque es hombre, tiene de pronto o es dueño de la verdad, dice, no importa, yo igual lo hago. Y la mujer le dice, mira, te va a salir mal. Mira, que te estoy advirtiendo. Mira, no te quejes cuando te lleguen a pasar las cosas. Y diríamos que como voz de profeta, sí, las esposas en más de una oportunidad no se equivocan. Y cuando experimentamos las situaciones y cuando caemos o tropezamos donde nuestras esposas, por así decirlo, sí, se anticipan para ver el peligro, caemos, mis amados hermanos, ellas lo primero que te dicen es, mira, yo te lo dije. Amén, amén, esposa. Qué bueno, que comparto, porque yo también tengo uno. Ella también a mí me decía, mira, si tú lo haces, sí, esto va a suceder. Pero uno en su afán, uno diríamos así, en su desesperación, lo hace. Pero, amado hermano, la palabra de Dios, que está por encima aún del consejo de una buena esposa, la palabra de Dios no puede ser quebrantada. La Biblia dice que una I, una J, una tilde, todo ella se cumplirá, sí, en esta tierra y por ende en nuestras vidas también. Si Dios nos advierte y nos dice en su palabra que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, entonces si yo no oro, si yo no busco el clamor, si yo no busco intimidad con Dios,
si yo no estoy doblando rodillas diariamente, a la larga el fracaso o el enemigo de mi alma va a traerme perjuicio, va a traerme una tempestad. Si yo siembro, amado hermano, descomunión, voy a cosechar de esa descomunión, voy a cosechar fracaso, voy a cosechar ruina para mi vida. ¿Cuántas veces nuestras idóneas nos dicen, ¿por qué no oras? Ya leíste, hoy aparecen mamás las esposas. ¿Verdad que sí? Y a veces el hombre se fastidia por esto. Qué bueno por los hombres que sí tienen la batuta espiritual en su hogar. De hecho, el ideal de una familia cristiana es que el hombre agarre la bandera de su casa, no solamente en el dinero o en la mantención, sino también en el área tan maravillosa que es el área espiritual. Debería de ser el padre, el marido, el esposo el que le diga a su mujer, oye, ¿ya oraste? Oiga, mijo, ¿ya leyó la Biblia? Ya se ha hecho las demandas de Dios en esta casa. Pero no, es ella la que ocupa muchas veces nuestro rol. Y cuando alguien lleva una carga que no le pertenece, pueden suceder dos cosas. La primera, tú vas a perder autoridad. Tú como marido vas a perder la autoridad sobre los tuyos. Y segundo, ella se va a cansar de hacerlo. Porque es una tarea que ella no la tiene que llevar. Amén. Las consecuencias crearán tempestades. Pablo tuvo que advertir a ese pueblo en esa embarcación, haciéndole notorio de las mismas palabras que se les dijo antes de salir de Creta. Recuerden que estaban en un puerto llamado, ¿cómo se llama el puerto? Buenos puertos. ¿Qué dijo la gente en Buenos Puertos? El puerto no era bueno, parece que el nombre no coordinaba con el puerto. Sí, como que le habían puesto como a manera de burla. ¿Dónde estamos? En Buenos Puertos. Buenos Puertos no eran buenos puertos, eran malos puertos. Sí, porque las condiciones para poder estar ahí no eran óptimas para poder recibir a los tripulantes. De pronto ahí no había hotel, ahí no había un mesón, no había comida. Es como cuando uno sale de viaje, se muere de hambre y todavía falta el punto de pronto más transitado. Uno ve por ahí una media cabaña y dice, paremos aquí, comamos algo porque me muero de hambre. ¿Cuántos han hecho esas paradas inesperadas? ¿Verdad? Suele pasar. Y a veces pues, es una lotería, porque a veces puede ir y puede ser que tenga una comida muy buena, como puede ser que tenga una comida que no resbale. ¿Verdad que sí? Ahora, Pablo les advierte en el verso 21 y les dice, verso 21, habría sido, óigalo bien, esto va para hombres y mujeres, por cierto, conveniente, oh varones, haberme, y eso es lo que Dios te dice en esta noche, a varones y mujeres, hubiese sido muy conveniente el haberlo oído. Muchos dicen, hermano, yo no oigo la voz de Dios. Lo que pasa es que tú no lees la palabra con fe. Si tú te acercas a la Biblia solamente a leerlo como un libro de literatura, la Biblia se constituye para ti en un libro informativo, nada más. Si tú te acercas a la Biblia y la tomas y la lees, simplemente por leer la Biblia se te hace para tu vida un libro informativo, nada más. Lees una historia de la Biblia como leer una historieta así o una caricatura de Condorito, nada más. Te enteras simplemente de lo que la Biblia te informa, pero a la Biblia usted no se le puede acercar si tan solamente con el razonamiento. Tiene que acercarse, mi amado hermano, con cuerpo, con alma y con espíritu, con devoción, creyendo que es Dios el que le va a decir tal o cual cosa que hacer. Cuando usted se acerca de esa manera, entonces el libro deja de ser literatura.
El problema es que la gente zarpa. La gente pone negocio. La gente sale de su casa sin orar, sin encomendarse a Dios, sin poner su agenda diaria, mi amado hermano. Dentro de su vida diaria no considera a Dios, y cuando le pasan las situaciones en la calle o a la avenida o en el autobús, ahí dice: ay, cierto que no oré, ay, cierto que no puse la mano de Dios, uy, cierto que esto, cierto que el otro, y mi mujer me dijo, y el pastor me dijo, y la Biblia me dijo que esto o aquello me iba a suceder. La Escritura menciona que Pablo tuvo que advertir nuevamente el mismo consejo. Hubiese sido, dice, conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta. Tan solo que hemos recibido, dice ahí Pablo, para recibir este perjuicio y pérdida. Perjuicio y pérdida es lo que trae el no recibir consejo de Dios en nuestras vidas. Eso es lo que acarrea cuando tú no oyes a tu Dios. Perjuicio y pérdida. Se parece, sí, pero no es igual. Usted puede recibir perjuicio. ¿De qué manera? Amado hermano, si usted invierte mal un dinero en un negocio que Dios no ha bendecido, eso trae perjuicio. Amén. Eso trae perjuicio. Imagínese que usted, afanado, es que de allá se puso un cyber y le va bien, el de acá se puso otro cyber y le fue bien, entonces ¿yo qué hago? Voy a ponerle un cyber. O es que así no le pasó a mucha gente cuando migró a España. Es que se fue el vecino, se fue el sobrino, se fue mi cuñado y mi compadre, yo también ahí me voy, y se fueron. Amado hermano, allá no hay trabajo. Aquí la gente se endeudó hasta el alma, y empeñó hasta el alma. Las familias quedaron deshuesadas, descuartizadas. Los hijos se quedaron sin padre y sin madre. Se los encargaron ¿a quiénes? A los abuelos. Amado hermano, ¿y qué perjuicio que recibieron? Han quedado muchos de ellos en bancarrota. ¿Y cuáles son las pérdidas? Que los hogares quedaron destruidos. Porque muchos que regresaron, al regresar, ya la esposa no estaba a la espera del esposo, sino que se había ido con otro. Eso es una gran pérdida. Y el hombre desesperado allá afuera, que le juró amor eterno, se consiguió a una extranjera para asegurar la residencia. Y los hijos que quedaron pequeños ante el desamor de un padre y de una madre, porque nunca será igual la crianza de un padre y una madre que la crianza de un abuelo o de una abuela. Y eso es una sinvergüencería, por cierto. Que los abuelos se hagan cargo de la responsabilidad que le compete a un padre y a una madre. Amén. Oiga, el gozo ya se fue hace rato, se fue el gozo. Alabe a Cristo, es tiempo de alabar. Mándele un gloria a Dios para que respalde. Perjuicio y pérdida trajo el no haber oído. Si no, dice la Biblia, zarpar de Creta tan solo para recibir perjuicio y pérdida. Verso 22. Pero donde abunda la desgracia, digo yo ahora, sobreabunda la gracia de Dios. Pero ahora, ¿qué hacer cuando ya la tempestad está dentro del hogar o dentro de la vida de un hombre? Ahora os exhorto, verso 22, a tener, ¿qué dice el Señor ahí? Tener buen ánimo. Es decir, si mira, por lo menos con los ojos de Dios, si en fe, la situación. La Biblia dice que para los que esperamos, ojo, pero aquí hay una gran diferencia. Los que esperamos en Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Pero ojo, ¿es para quiénes? ¿Para quiénes? Para los que esperan en Jehová. El problema es que muchos
no esperamos en Dios, sino que esperamos en nuestras propias fuerzas. Para ellos, los que esperan en sus fuerzas, las cosas no ayudan para bien, sino que ayudan para perjuicio y pérdida. Pero si te has equivocado, la Biblia nos dice, verso número 22, nos exhorta o nos llama la atención para tener buen ánimo. Y dice ahí el verso 22, pues no habrá ninguna pérdida de vida, porque ya del otro se había perdido bastante. No habrá pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. ¿Qué es lo que está visorando Pablo? Que igual toda mala decisión siempre va a arrastrar ¿qué cosa? Con consecuencias. Recuerden, la vida puede ser salva, pero si usted no supo atender el consejo, bien pudiera ser que el cuerpo sufra las consecuencias. Si una madre le dice a su hijo, hijo, esa relación no es conveniente, el padre lo agarra, ¿qué vas a hacer? Mejor dedícate a estudiar, esa chica de pronto no te va a convenir, mira que te advierto. Pero el muchacho necio o la muchacha necia, sí, se enamoró de los ojos verdes, se enamoró de la estatura, se enamoró de pronto del físico, se brincó la ventana, se fue con él, y luego, mi amado hermano, sí, ahora verde tiene ella los ojos. Viene arrepentida, viene pipona, con 2 hijos más en cada brazo, diciendo, mamá, papá, tuviste razón, aquí estoy. ¿Qué tiene que hacer un padre y una madre? Recibirlo como el hijo pródigo, ¿o no? Amén. Tócame, madre, hermano. Y una madre y un padre le dirán, te lo dije. Pero hay perjuicio y pérdida. Perjuicio y pérdida. El Señor perdonará tales acciones, sí, las perdona. Pero esos hijos necesitan alimento. Esos hijos necesitan vestido, esos hijos necesitan estudio, y esas responsabilidades son las consecuencias que te acompañarán por no haber oído a tiempo el consejo de tu Dios. La Biblia menciona en el verso número 22 que Pablo les exhortaba ahora a tener buen ánimo, ¿sí? Ya que no habría ninguna pérdida de vida entre ellos, sino solamente la de la nave. Verso 23. ¿Por qué? ¿Por qué Pablo aseveraba tal cosa? Porque esta noche, dice ahí, sí, en la gráfica anterior, por favor. Atrás, gracias. Ahí vemos en la parte de arriba. Esta noche, ¿qué nos dice? El ángel de Dios, de quien soy, ¿qué cosa? Y a quien sirvo, diciendo Pablo, sí, le dijo, no temas. Verso 24. Es necesario que comparezcas ante ¿quién? Ante César. Y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. ¿Qué habría pasado, amado hermano? Pregunto, si Pablo no hubiese estado en la embarcación, ¿qué hubiese sucedido? Todos los de aquella nave, juntamente con la nave, hubiesen muerto. Mucha gente abusa de la misericordia de Dios, porque tiene a alguien en casa como, sí, o haciendo la labor de Pablo. Muchos abusan de esa condición, porque todavía hay alguien dentro de un hogar que está en la madrugada levantándose, doblando las rodillas, llorando, gimiendo y diciendo, Señor, ten misericordia de este hombre, ten misericordia de mi hijo, ten misericordia del fulano, de sutano que está en este techo. ¿O me equivoco? Amén.
Y Dios en su misericordia, lo que pasa es que la gente, sí, apercibe de una manera, diríamos, equivocada la misericordia de Dios. Mucha gente piensa que porque Dios ha derramado misericordia y como ve que diariamente logra venir con el pan para la casa, piensa que Dios le ha bendecido porque Él se lo está mereciendo. O porque él piensa que está bien con Dios y no sabe qué es la oración de aquella persona que está rogando, implorando, llorando, moqueando en las madrugadas, la que lo tiene en pie. Mientras usted ronca, la que está a su lado está gimiendo. Mientras usted se está riendo fuera de casa, ella está llorando en angustia, en clamor, para poder decirle a su Dios: Señor, así como te lo has llevado, tráelo aunque sea en la madrugada, pero que llegue al hogar. Cuando una madre clama por un hijo que le ha dicho: ya vengo, vieja, sí, que me voy de baile. Amén. La embarcación y los integrantes de ella, todos tenían un fin: la muerte, mi amado hermano. Es que eso es lo que hay cuando no se está buscando de Dios. Eso es lo que se recibe cuando no se acoge el consejo de la palabra de tu Dios: muerte. Pero Pablo, siendo él un instrumento que Dios tenía que utilizar para llevar un mensaje ante un emperador, Dios le había en oración concedido a los tripulantes de esa nave. Verso número 24. Diciéndoles Pablo, sí, o diciéndole el ángel a Pablo: no temas, es necesario que comparezcas ante César. Y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Oiga, y dicen que la oración, sí, no tiene poder. Oiga, la oración tiene poder para los que se acercan a Dios creyendo. Amén. Yo no sé cómo tú oras, mi amado hermano. Yo no sé si tu oración es simplemente una vana repetición. Pero la oración perfecta es la oración que sale de un corazón contrito y humillado, creyéndole al Dios al cual se acerca para doblar sus rodillas. La oración espontánea que sale de tu alma es la que Dios está atento a escucharla para poder responder. La Biblia declara, mis queridos hermanos, que a Pablo se le había concedido, es decir, que Pablo había orado, rogado, ayunado por aquellos que estaban en esa embarcación. Verso 25. Por tanto, les dice Pablo: oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío ¿en quién? En Dios, que será así como se me ha dicho. ¿Cuántos pueden decir eso de Dios? Hermano, yo no encuentro que Dios me ha dicho algo. Hermano, aquí está todo lo que Dios te ha dicho. Esta es la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien a ella oír. Y aquí Dios me ha dicho muchas cosas para mi vida, para su vida, cuando yo obedezco esa palabra. Y la Biblia dice, de acuerdo al testimonio de este hombre, del apóstol Pablo, que a él se le habría de dar o se le había de conceder, versículo número 25, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Yo no sé qué es lo que tú pides a tu Dios en oración. No sé por quién clamas tú. No sé cuál lleva o cuál será la connotación, sí, de humillación y de clamor que tú haces día a día, sí, en tu hogar. Yo no la conozco, pero si tú
tú lo estás haciendo. Primer punto. 2, si está enmarcado a la voluntad de Dios, ten la seguridad de que Dios sí va a responder a ese clamor. Amén. Él va a responder a esa oración. Debes de acercarte a Él creyendo que Él cumplirá su promesa en tu vida. Amén. La Biblia declara en el verso número 26: con todo es necesario que demos, dice ahí, en alguna isla. Recordemos que estaba en peligro de que la nave estuviese casi, ¿verdad?, para quedar parada en la Sirte, en los bancos de arena. Versículo número 26. Con todo es necesario que demos en alguna isla. Venida la 14ª noche. ¿Cuántos días habían pasado? 14. ¿Cuántos? 14. ¿Cuántos dice la Biblia? La 14ª. 14 días. Y siendo llevados a través del mar Adriático. Si vamos a un mapa, a la parte de atrás, gracias. Es decir, miren, estaban aquí, en la isla de Claudio. No podían ni siquiera acercarse a la isla. Los vientos se lo impedían. Y al parecer, la misma tempestad, el huracán, los introdujo ya no para el mar Mediterráneo, sino, dice la Biblia, que los llevaba al mar Adriático, entrando casi por la región de Italia. La Escritura menciona en el versículo número 27: venida la 14ª noche y siendo llevados a través del mar Adriático, a la medianoche los marineros sospecharon que estaban cerca de tierra y echando la sonda. Ahora, esta sonda no es la sonda que usted se imagina que se utiliza en los centros médicos, que es un tubo plástico que se lo puede enviar, ¿verdad?, o introducir tanto por las fosas nasales o por el estómago, por la boca. Sino más bien, esta sonda era una piola, o una cuerda, una soga, que por lo general solía tener cerca de 100 metros de largo. Esta sonda estaba dividida en brazas. Cada braza hacía alrededor de casi 1 metro. No tenía 1 metro, pero se asemejaba a la distancia de 1 metro por cada braza. La Biblia dice, verso número 28: y echando la sonda, esta sonda tenía en la parte final del extremo un peso de acero, de hierro. Hallaron ¿cuántas brazas? Es decir, que aproximadamente 20 metros de ¿qué? De profundidad. Hallaron 20 brazas, y pasando un poco más adelante volvieron a echar la sonda y hallaron 15 brazas. Y temiendo dar, dice ahí, ¿en qué? En escollos, es decir, en arrecifes, o cadena montañosa que se levantaba desde la isla, debajo del mar, en punta, echaron 4 anclas. ¿Cuántas? 2 por la popa, dice ahí, y ansiaban que se hiciese de día. Verso 29: viendo dar en escollos, echaron 4 anclas por la popa. Recuerda, ¿dónde queda la popa en la embarcación? ¿Adelante o atrás? Atrás. Echaron 4 anclas por la popa y ansiaban que se hiciese de día. Recuerden que esta tempestad no les había permitido ver ni el sol ni las estrellas. Nada. Verso número 30. Entonces, los marineros, ¿qué hicieron? Procuraron huir de la nave y echando el esquife al mar. ¿Cuál era el esquife? La embarcación pequeña. ¿Quiénes querían huir? Los marineros, ¿sí? La tripulación. Versículo número 30.
Entonces los marineros procuraron huir de la nave y echando el esquife al mar, aparentaban como que querían largar, dice ahí, las anclas de la ¿qué? De la popa, es decir, como que las querían acomodar, pero no querían acomodarlas. ¿Qué querían ir? Querían irse. Decía, aquí el que huye vive. ¿Cuántas veces así corren de los problemas, corren de los hogares cuando apenas se enciende el polvorín? Muchas veces pasa lo mismo en las iglesias. Medio hay un problema, me voy. El que huye vive. Medio la esposa le hace problema al marido, se va también. Ay, que la loca siga hablando, ¿sabes? Amado hermano, pero así no se resuelven los problemas. Los problemas no se resuelven, mi amado hermano, en los matrimonios cuando usted huye de ellos. Los problemas hay que confrontarlos, hay que hablarlos, hay que discutirlos y hay que también subsanarlos en el nombre de Jesús. Usted no puede huir en medio de los problemas. Ay, mi hijo tiene problemas en el colegio. ¿Y qué hace? Lo cambia de colegio. Pero amado hermano, el colegio no es el problema. El problema es su muchacho. Arregle a su muchacho para que no importa si está en un colegio malo, él será un buen estudiante. Amén. Esto no se trata de decir, ay, me voy con mi mamá. Y se va por ahí la señora con su hijo de la mamá y abandona el hogar. Amados hermanos, nosotros no somos de los que huimos, sino que la Biblia nos manda a ser esforzados y valientes. Si hay un problema, usted se sienta con ese problema y resuelve ese problema. A ver, ¿qué es lo que te pasa? ¿Por qué no me hablas? ¿Ah? Días ahí, en el hogar, parecen hermanos y son marido y mujer. ¿Qué es lo que te pasa? Habla. La Biblia dice que mientras callé, se envejecieron. Mire, a mí nadie me ha contado su vida, por si acaso. Por ahí hay muchas esposas que codean a marido. ¿Ya viste? Amado hermano, pero esos son los problemas diarios que hay dentro de los hogares cristianos. Amén. Estos marineros apenas vieron que el barco ya no daba para más. Dijo, tira el esquife, sí, y a salir. Pero Dios había dado otra instrucción. No es como tú quieres. Sé valiente. Si tú ocasionaste un problema, ahora te quedas ahí hasta que lo resuelvas. Amén. Verso número 31. Pero Pablo dijo a quién. ¿Cómo se llamaba el centurión? ¿Usted lo sabe? ¿Cómo? Julio. Dijo al centurión y a los soldados: si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis, ¿qué dice? No podéis salvaros. Amado hermano, ¿cuántas veces dice mejor me voy para quedar libre del problema? No, amado hermano. Huyendo no se resuelve absolutamente nada. Al problema hay que confrontarlo y en el nombre de Jesús resolverlo. Amén. Amén. Usted no puede, mi amado hermano, sin hacerse de la vista gorda con los problemas que tenga su mujer o los problemas que tenga su marido. Así usted quiere evitarse, que muchos dicen, hermano, es que me voy a dar un dolor de cabeza. No importa la cantidad de dolores de cabeza que le provoque conversar de ciertos temas que usted se los quiere pasar por alto. Tendrá un momento en su vida que hablarlos, confrontarlos y resolverlos, porque si no, ese pequeño, diríamos yo, termita puede carcomerle toda la casa. O el que no se ha dado cuenta que en la madera, ¿verdad? Hay un huequito, dice así, ¿verdad? Ay, no importa. 5 años más tarde, la cama se le viene abajo. ¡Ay, se cayó la cama! ¿Quién provocó todo eso? Una termita. ¡Ay, mi marido, cada vez que peleo nunca me habla! ¿Cómo se arreglan las cosas? No, ya después se nos pasa. Y así sobrellevan los problemas.
A mi marido, cada vez que no le gusta la comida, siempre la coge y me bota el plato con todo. Y no habla. Piensa que está bien. Piensa que eso es normal. Dentro del machismo, del egoísmo. Ay, mi marido siempre me pega, pero yo estoy llorando todavía. Amén. Oiga, los maridos me van a crucificar a la salida del culto. Repito, nadie me ha contado su vida. La Biblia nos dice, Pablo dijo al centurión, verso 31, y a los soldados, si estos abandonan, ¿verdad? ¿Qué cosa? Si no permanecen en la nave, vosotros, es decir, tú, Julio, centurión, tus soldados, no podéis salvaros. Si tú no arreglas ahora en tu matrimonio tus problemas, tus hijos no se van a salvar cuando ellos tengan sus propios matrimonios. Ellos tienen que ver cómo tú en valentía te levantas y resuelves el problema en tu casa, para que cuando a ellos les toque vivir situaciones similares, sepan también cómo resolver sus propios problemas, al ver el ejemplo que tú también le das en el nombre de Cristo Jesús. Ay, mi papá seguía corriendo de casa, yo también me voy. ¿Verdad que así pasa? Y por eso, mi amado hermano, es que hay tanta inestabilidad dentro de los hogares cristianos. Mucha gente piensa, ¿qué está haciendo? Ahí sigo orando, sigo. Está bien que ore, pero tiene que confrontar. Tiene, mi amado hermano, que poner un alto y no permitir que se arroje el esquife y se vaya por ahí el problema. Tiene que quedarse encima del barco. Amén. Y resolver el problema. Esa bendita cápsula de que estoy orando por el problema. Está bien que ore, amado hermano, pero la fe sin obras es muerta. Verso 32. Entonces los soldados, ¿qué hicieron? Cortaron las amarras ¿de qué? Barco al agua, dijeron. ¿Y el esquife qué pasó? Se hundió el esquife. Cortaron las amarras del esquife y lo dejaron perderse. Es decir, mi amado hermano, que a la larga el centurión ya no le daba crédito a quién, ni al piloto ni al armador de la nave. ¿Se acuerda que por eso fue que zarparon? Porque le dieron más crédito, ¿qué cosa? A la embarcación y al piloto. Mucha gente dice, ay, es mi marido aquí el que nos gobierna. Bien que gobierne su marido, pero ¿quién gobierna a su marido? Esposas, sujétense a sus maridos. Es lo que la Biblia dice. Maridos, sujétense al Señor, para que puedan gozar, sí, del respaldo, sí, de la sujeción de vuestras esposas. Hombre que no se sujeta al Señor, mujer que no podrá sujetarse a su marido. Amén. Para poder tener autoridad en la casa, hay que estar bajo autoridad divina. Verso 33. Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen diciendo, este es el 14º día que veláis, es decir, que no habían dormido. ¿Cuántos días no habían dormido? 14 días. ¿Y permanecéis en qué? Hasta el hambre se las había ido. En ayunos, sin comer nada. Por tanto, os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aún un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Y habiendo dicho esto, tomó el pan
presencia de todos. Y partiéndolo, comenzó a comer. Entonces, todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también. Y éramos todas las personas en la nave. ¿Cuántas estaban allá dentro metidas, hermano? ¿Cuántas? 2, 26, ¿cuántas? 276 personas. La nave no era pequeña, amado hermano. 276 personas que durante 14 días lo único que veían eran rayos, truenos, vientos, agua, nube, tempestad. 276 personas. Dentro de ellas estaba ¿quién? Pablo. Y por la oración de ese hombre y la intercesión, 275 personas fueron, mi amado hermano, concedidas a este hombre para que pudieran vivir. No tengas en poco tu oración. Ay, hermano, yo no pienso que mi papá, mi mamá, mi marido, mis hijos, mi mujer sean salvos. Oiga, si el Señor le concedió a estos 275 rebeldes, ¿por qué no le va a conceder a usted en oración a los 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 personas que vivan bajo su techo? ¿Por qué mejor no te decides a creerle a tu Dios que se hará así como Él te ha dicho? ¿O es que acaso eso no fue lo que dijo Pablo? Deja tanto de renegar, deja tanto de preocuparte, deja tanto de derramar lágrimas innecesarias. Mejor créele a Dios, dale gracias y sigue caminando en el poder del Evangelio, porque eso es la Biblia, poder de Dios para todo aquel que cree. Cree que se te hará conforme a lo que se te ha dicho. Llorando por las mismas situaciones. Y la Biblia, para concluir este pasaje, nos dice: y ya satisfechos, aligeraron la nave. Sigue votando, que esa nave creo que quedó en el esqueleto, Pablo no lo veo. Aligeraron la nave, echando el trigo al mar. ¿Qué pasará luego de esto, mi amado hermano? El próximo día jueves lo estaremos desarrollando con la ayuda y la bendición del Espíritu Santo. ¿A cuántos Dios les ha hablado conforme a sus necesidades? Recibe esa palabra, créale a Dios y muévase en fe, no en desgracia ni en temor, en la fe del Hijo de Dios. Aleluya, alabanza a Cristo en esta hora. Oremos. Amado Dios, tu gloria, Señor, se ha derramado sobre esta tu casa. Ahora permítenos hacer real esta palabra en nuestras vidas. Ayúdanos, primeramente, a creerte. Ayúdanos, oh Dios, a confrontar las circunstancias que pudieran estar echando a pique el matrimonio, ¿sí?, la embarcación de nuestras vidas. Y concédenos, conforme a tus misericordias, la dicha de poder en ti comer esta palabra, sustentarnos en estas promesas y esperar en lo que se nos ha prometido. Porque por fe vivimos, por fe andamos y en la fe esperamos mejores y mayores bendiciones, porque Cristo es nuestro abogado para con nuestro Padre Celestial. A Él la gloria, el poder y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén y amén. Alabanza a Cristo en esta hora. Aleluya.